Amados hermanos, amigos, familias, que el Señor los esté prosperando en todo, así como sus almas están en prosperidad. Amamos la palabra y estamos estudiándola el día de hoy. Les suplicamos que abran sus Sagradas Escrituras, capítulo 28 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Voy a leer los versículos 18 y 19. Y diremos nuestra marca del Cordero. Mi familia y yo estamos marcados con los 7 rociamientos de la sangre de Cristo. Estamos marcados con los 7 Espíritus de Dios y estamos marcados con la operación 7 de mi Padre Celestial. 7 operaciones en plenitud de nuestro Padre Celestial. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por las promesas de tu palabra, por tus gloriosas, sagradas escrituras. Pedimos que éstas ministren nuestros corazones en esta hora, que sean tus dichos, que sean tus palabras, que sean tus pensamientos pasando por nuestros pensamientos y llegando, Señor, al centro de nuestros espíritus y todo nuestro ser. Lleva tu palabra hoy para sanar, libertar, operar, restaurar, bendecir y atiende a las necesidades de tu pueblo. Nosotros te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor habla hoy de autoridad, la autoridad espiritual para su iglesia, la autoridad que en el original es exousia, o el dunamis, o el ichus, o el kratos. La autoridad tiene que ver con el poder. También la versión de las Américas dirá: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder, cuando dice él, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, eso es autoridad y es poder también, como cuando enviaba a sus discípulos y les daba autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre tantas cosas que se oponían a ellos. Cuando él usaba la autoridad para calmar los vientos, como Josué, ¿verdad? Usó la autoridad de Dios para detener el sol, para poder vencer a los enemigos, como cuando el sol también se detuvo en los días de sequías, como cuando hubo grandes portentos, grandes milagros, señales de detener tormentas, de detener tantas cosas, de echar fuera los espíritus malignos, de quitar enfermedades. De todo eso nos habla el poder de Dios, la autoridad espiritual para su iglesia. Al Señor le preguntaban en los evangelios: ¿con qué autoridad haces esto? Y él les respondía, como todo obediente en la sinagoga, como todo obediente a sus padres, como todo obediente al gobierno, como todo obediente a las leyes de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, las leyes universales. Él respondía a eso. A veces les decía: yo también les voy a preguntar a ustedes con qué autoridad hacía Juan el Bautista lo que hacía, o con qué autoridad hacía David. Pero no les decía: toda autoridad me es dada, porque él la tenía que comprar con su obediencia,
con su preciosa sangre, con su precioso sacrificio, haciendo la expiación. Debía ir a la cruz y debía morir él como un pecador, llevando no el pecado suyo, sino el pecado nuestro, porque él se hizo pecado, se hizo maldición y debía resucitar y ascender a la majestad de las alturas para recibir del Señor toda autoridad. Por eso él dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Todavía falta conquistar todos los universos, todos los planetas. No vemos que estén bajo el gobierno de Dios. No vemos que estén bajo el señorío de Dios. De lo contrario, no hubiesen pandemias. De lo contrario, no hubiese tanto descalabro, tanto desmoronamiento, tanta rebelión, tanta insujeción, tanta iniquidad como vemos en la humanidad, los valores humanos, los valores espirituales perdiéndose, el hombre queriendo ser mujer, la mujer queriendo ser hombre, hijos contra padres, padres contra hijos, obreros contra patronos, patronos contra obreros, suegras contra nueras, yernos contra suegros, hijos en rebeliones, como dice el apóstol Pablo, que en los postreros días habrá un desmoronamiento en la obediencia, en la autoridad, en lo establecido por el Dios de la gloria. El Señor Jesucristo dijo que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en ella, porque la fe está íntimamente ligada a la obediencia, está íntimamente ligada a la sujeción, y quien tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra es Cristo Jesús. La autoridad del hombre, sea cristiano o no sea cristiano, es Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 dice, la cabeza de Cristo es Dios Padre. La cabeza de todo varón es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón y ambos de los hijos. Pero Cristo es sobre todo. Él es el Señor en todo, sea reconocido o no sea reconocido. Un día todos van a reconocer y van a doblar sus rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de la autoridad. Ese no es el nombre eterno de Cristo. Él se llama Jesús porque Jesús, igual que Yahshua, igual que Josué, quiere decir Salvador, quiere decir el Dios que salva. Pero Él no va a salvar por toda la eternidad. Él tiene su nombre nuevo y lo da como premio a los más que vencedores. En el libro del Apocalipsis, cuando habla a las iglesias del Apocalipsis, dice, le daré una piedrecita blanca y mi nombre nuevo y el nombre de mi Padre. O sea que el nombre del Padre no es Dios. Y Él se llama Elohim porque es Dios de dioses, pero también se llama el Jireh porque provee. Él es el sanador, Él es el sustentador, Él es el pastor, Él es el Jehová Rafa, Él es el Jehová Nisi, Él es el Todopoderoso, el Shaddai, pero tiene su nombre nuevo, que es premio para los más que vencedores. El Señor ha dado la autoridad a su Hijo Jesucristo. ¿Qué haría un país? ¿Qué haría una nación? ¿Qué haría una familia si no hay autoridad, si no hay límites? La ley de la gravitación, las leyes de los universos, las leyes físicas, las leyes de las matemáticas, las leyes que hay en los universos, las leyes que hay en la tierra. Si usted tira una manzana hacia arriba, esa cae. La ley de la gravedad. ¿Qué se hiciera si no hubieran leyes, si no hubieran semáforos? Estos días, ¿verdad? Quizá este mensaje, cuando lo escuches o más adelante, ya no estaremos allí, pero ahora estamos bajo la autoridad de un semáforo
color rojo, color amarillo, color anaranjado, color verde, y dependiendo de eso ya podemos salir, ya podemos tener cultos presenciales, ya podemos tener las diferentes actividades presenciales, ¿verdad? Y sin distanciamiento algún día, pero ahora nos tenemos que regir por esas plataformas, por esos protocolos. ¿De qué nos habla eso? De autoridad, que hay una autoridad que está poniendo ese semáforo. ¿Qué pasaría si no hay semáforo en el tráfico? Esa sería una chocadera, aún en el espacio aéreo. Yo he estado, y usted también, con mi familia, hemos estado en aeropuertos donde cada 5 minutos, por ejemplo, en California, por ejemplo, en Dallas, en otros lugares, aeropuertos, en Denver, que cada 5 minutos sale un avión, sale un avión y entra otro. Si no hubiese una torre de control, si no hubiese una ley, fuera chocadera de aviones, incendios. ¿Qué sería sin policía, sin ejército, sin la PMT? ¿Qué sería sin autoridades? Una nación sería la anarquía, sería el descalabro. La gente sale y quiere hacer huelgas y quiere hacer esto y lo otro y rebeliones y votar a los gobiernos, pero entra la autoridad y se apagan esos conatos de rebeliones. No duran por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado autoridades. Y arriba de la autoridad, dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ese es el upotazo. En el original, upotazo, sométase. Toda persona, toda, a las autoridades superiores. Quizá hubo un tiempo cuando no habían leyes como ahora, pero hubo probatorio. En el cielo, en los huertos, en los jardines, el hombre era libre de volar, era libre de meterse al agua. Ahora usted se mete al agua y no flota, a menos que sepa flotar. Las únicas aguas que yo he conocido donde el hombre puede flotar son las aguas del mar Muerto. Pero si te llega a entrar el agua a los ojos, te los puede dañar. Es peor que el chile de saber dónde, de la parte de México, donde pica más el chile, donde es más ardiente. Terrible, pero de ahí alguien se mete a una pila, a una piscina y se va a hundir. Son leyes. Sale a mojarse afuera y se va a gripar. Sale sin mascarilla ahora, sin tomar en cuenta todas las recomendaciones de salud. Sale y se puede contagiar del virus. Y vaya, el que no ama su vida, el que no le importa, pero su familia, pero va a contagiar a la familia, va a contagiar a los vecinos. Y qué triste no poder abrazar a la familia, a los nietos, a los hijos, por no respetar las leyes. Pero hay personas rebeldes, hay personas insujetas, hay personas desobedientes, de todo hay, pero el Dios de la gloria ha dejado las autoridades. El ejército lo comanda el Dios del cielo, la policía, los maestros, los médicos, el esposo. No puede ser autoritarista, o cómo se diría, de usar autoritarismo en su casa, de golpear a la esposa, de tratar como quiera a la esposa o a los hijos. No puede haber autoritarismo, o en las iglesias. Debe haber obediencia, sujeción, porque toda persona debe someterse a las autoridades superiores para evitar el descalabro, para evitar el desmoronamiento.
Los cristianos a veces preguntan por qué las cosas no me salen así como yo quiero, pero muchas veces por falta de obediencia al pastor, al apóstol, al evangelista, a los 5 ministerios, al coordinador, al maestro. ¿Qué fuera si en las universidades no hubiesen autoridades, o en los colegios, o en las escuelas? Anarquía. Pero cuando entra al colegio le dicen, este va a ser el uniforme, este va a ser el horario, estos van a ser sus maestros, le guste o no le guste, son las autoridades. Cuando el bebé ya puede ver, Dios le dice, estos van a ser tus padres, les guste o no les guste. Si los mira feitos al principio, tiene que acostumbrarse, viene del cielo de ver bellezas, lo crearon allá, pero aquí le dan los padres que merece, le dan el gobierno que merece, le dan los profesores que necesita, le dan la esposa que necesita, ni siquiera la que merece, porque no es por méritos, es por la gracia de Dios, la bendición del Dios de la gloria. ¿Cuántos se casaron rompiendo leyes entre su misma familia y tuvieron enfermedades, tuvieron consecuencias? ¿Cuántos que rompieron los límites tuvieron divorcios descalabrados por no respetar a la autoridad? Y el Dios de la gloria desea que haya obediencia a la autoridad. No nos está pasando, pero cuando nos pasa, hay hermanos que van por un partido político y otros por otro partido político, y si se habla mal de este partido ya se pelean en plenas iglesias. Pudiera ser, voy a exagerar un poquito, que también alguien le va a un equipo de deportes, ya sea de básquetbol o fútbol o béisbol o voleibol, lo que sea, y pueden haber divisiones, desuniones ahí, y respetando con la I antepuesta, o sea, no respetando la autoridad de Dios que dice que tenemos que ser unidos, que debemos buscar la unidad. Estos son días difíciles, días peligrosos, que sí, las circunstancias, las necesidades, la pobreza, el desempleo, como que quiere llevar a la iniquidad, a la rebelión, a la huelga, a la anarquía. La Escritura dice que este planeta Tierra va a terminar en iniquidad, porque va a gobernar el inicuo, el hombre de pecado, el hombre sin ley. Iniquidad quiere decir no respetar la ley, quedarse sin ley, quedarse sin obedecer los fundamentos, los límites, los cimientos que el Dios de la gloria ha dejado aquí en la tierra. Jesucristo tiene toda la autoridad porque Él tuvo toda la obediencia. La Escritura dice que Él en los días de su carne, ofreciendo oraciones, ruegos, súplicas, acciones de gracias con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su reverencial miedo, temor, a su reverencial temor, a su temor reverente, dice otra versión de las Sagradas Escrituras. Y por cuanto era hijo, y aunque era el hijo, aprendió la obediencia. Y el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecen, ¿verdad? Es difícil quizá obedecer a un jefe, obedecer a un patrón porque no es cristiano, porque no ponen la música cristiana, porque no hacen oración, pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor obedeció al gobierno romano. El Señor obedeció a las autoridades de la sinagoga. El Señor, cuando le dieron a leer del rollo de Isaías capítulo 61, Él pasó a leer en obediencia, pudiendo ser el predicador, pudiendo ser el rabino,
pudiendo ser el fariseo, el saduceo, que esos nombres ahorita están feos, pero en realidad un escriba, un fariseo, un saduceo eran personas o un sacerdote que estaban empapados de la ley, que ellos memorizaban la ley y se ponían las filacterias y el talit y todo eso, y ahí, según su indumentaria, decían que se conocían toda la ley, así como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, que él conocía toda la ley, que él era el miembro del Sanedrín. ¿Dónde empezó el Sanedrín? Con los 70 ancianos que tenía Moisés, y que después eso no funcionó. Ellos se volvieron hasta políticos, tenían hasta policía. En los días de Jesús, el Sanedrín tenía la policía para perseguir a los que no estaban de acuerdo con ellos. Anarquía, autoritarismo, ¿verdad? Abusos de autoridad que se cometen, ¿cómo no? Aún en las iglesias, digo yo, aún en las empresas, digo yo, en las escuelas, digo yo, en los colegios, en las universidades, los acosos que hay en las religiones, en las iglesias, en las escuelas, en centros de estudios, acosos, las autoridades, en autoritarismo, abusos, como yo soy tu padrastro, tú déjate que yo te acose o pedirte esto y lo otro porque yo soy tu padre y me das todo lo que ganas. Autoritarismo, abusos de autoridad, llevando a huelgas, a rebeliones, a anarquías. ¿Qué rumbo lleva este mundo? Nosotros sabemos que va a una anarquía total. En el capítulo 2 del libro de los Salmos, si usted y yo hemos leído, dice la Escritura que las gentes se amotinan contra Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se sublevan por los cimientos, por lo establecido? Ya no quieren estar bajo autoridad, los hijos se quieren ir de la casa al amor libre, al libertinaje, a la fornicación. Dice que hay como 120 clases de sexos, el tercer sexo, el cuarto sexo, el polisexo, el metrasexo, la humanidad rebelándose a lo establecido por el Dios de la gloria, rebeliones y más rebeliones. Lo triste es cuando la iglesia es contaminada por esa rebelión y esa insujeción y se hacen partidos adentro de las iglesias. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, ya dije, yo soy de Simón, yo soy del Señor, dicen algunos, yo soy de Cristo, yo estoy mejor que ustedes porque soy de Cristo. Esos están peor todavía porque no reconocen autoridad. La Escritura nos dice que el policía que está en la calle deteniendo el tráfico, aunque no tenga letras, aunque no tenga dentadura alineada, aunque no tenga la mejor cultura, la mejor educación, si tiene el monograma de la autoridad, esa autoridad la puso el Dios de la gloria, porque sobre un alto hay otro alto. No puede haber autoridad sin autoridad. Todo el que esté en autoridad debe tener autoridad. No hay estrellas errantes, no hay estrellas que estén brillando solas en el firmamento. Aún el sol tan potente tiene su órbita. Un día Dios les dijo, así van a orbitar, así van a girar, y hasta el día de hoy los universos están en las leyes de la metafísica, las leyes de la gravitación, las leyes del hogar, las leyes de los gobiernos, las leyes, todo gobierno es puesto por el Dios de la gloria, permitido por el Dios de la gloria. Pastor, se equivoca porque hay gobiernos comunistas, así sea, pero es el gobierno que necesita esa nación o que merece esa nación. Si hay obediencia, porque así vivió la iglesia. La iglesia, cuando Cristo vino a esta tierra, estuvo bajo el gobierno romano. Mandaban a apresar
a los cristianos, mataban a los cristianos. Y no miramos la iglesia incipiente, la iglesia al principio en revueltas, en rebeliones, pero usaban esta autoridad, esta exousia, este dunamis, este ichos, este kratos, que es en los originales para la palabra autoridad espiritual. Dunamis, el poder espiritual, la potestad. El Dios de la gloria manda a la iglesia que en vez de pelear con la autoridad física, si hay autoritarismo, si hay abusos, el Señor manda a la iglesia a reprender, a tomar la autoridad contra los espíritus malignos, inmundos, potestades de tinieblas. Pero que la lucha, como dice la Escritura, no solo es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Si queremos una nación con mucha bendición, tenemos que bendecir a nuestras autoridades. Si queremos tener familias con mucha bendición, tenemos que obedecer a nuestras autoridades. La esposa obedeciendo al esposo, los hijos obedeciendo a los padres, el esposo obedeciendo a Cristo Jesús, el esposo, la esposa, si trabajan obedeciendo a los jefes, a los patronos y todos obedeciendo al gobierno, y eso será agradable delante del Dios de la gloria. Si hay áreas de rebelión, de insujeción, de insubordinación, que sean quitadas de nuestra vida, que pidamos perdón, que usemos la llave del perdón y reconozcamos la autoridad. A veces cuando estamos platicando con matrimonio, les decimos, hermana linda, hermano lindo, hermana, entréguele la vara de autoridad a su esposo. Y hermano, usted entréguele el amor a su esposa, sea cariñoso, amoroso con ella, recorra el camino de la cruz y haga un acto, hermana. Yo le entrego la autoridad, la vara de autoridad a mi esposo. Y los hijos también. Entregamos la vara de autoridad a nuestros padres. Y vamos a estar en silencio, callados, cuando mamá nos corrige. Y voy a estar callada también cuando mi esposo me corrige. No voy a pretender que soy la plus ultra, la mejor esposa, sino voy a pensar en Cristo Jesús. El que hizo la autoridad, que se humilló hasta lo sumo. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Vivimos en un mundo de anarquía, en un mundo de libertinaje, en un mundo donde los valores están desmoronando, en un mundo que no está reconociendo a la autoridad, en un mundo que en nada están de acuerdo con los gobernantes, pero tu palabra nos dice a la iglesia, a quien tú le has dado la autoridad espiritual, que bendigamos a los que nos gobiernan, que reconozcamos a los que nos gobiernan, que nos sometamos a los que nos gobiernan, sea en la iglesia, sea en el colegio, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la empresa, sea en la universidad, sea en el matrimonio, donde quiera que sea. Ayúdanos, Señor, para obedecer a tu palabra, sabiendo que habrá más llenura del Espíritu Santo a más obediencia. Ayuda al que está peleando con áreas de desobediencia, de insubordinación, de malas respuestas, de malas contestaciones. Señor del cielo, ayuda para que haya una transformación, a adaptarnos a la buena, agradable y perfecta voluntad tuya. Que la autoridad tuya en esta hora, la autoridad de tu palabra, sane y eche fuera la enfermedad. Echamos fuera tu enfermedad, tu espíritu inmundo, todo aquello que ataca a tu iglesia, y bendecimos a nuestro presidente, al Congreso, a los poderes legislativos, a nuestro ejército, la policía, a las autoridades, Señor, en los centros de salud, en hospitales, en universidades, en escuelas, en colegios. Ayuda a tu iglesia a ser ejemplo de obediencia. Entra al corazón
de aquel que está abriéndotelo para que Cristo sea su Salvador. Perdona al que se reconcilia. Sana, liberta, restaura, bendice. Te lo rogamos con mucho temor, Señor, sabiendo que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.